Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos los invitados a la Iglesia de Cristo. Creo que no importa las veces que te paras aquí arriba, todavía sientes el nerviosismo de estar aquí enfrente de todos ustedes. Pero como siempre le damos las gracias a Dios, le doy las gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí presentes con todos mis hermanos. También darle la bienvenida a los invitados que nos acompañan por primera vez. El tema que tengo, o el tema que me gustaría desarrollar esta tarde, es el tema del perdón. Creo que una de nuestras mayores, podríamos decir, decepciones es que no valoramos las oportunidades que Dios nos da. Un ejemplo, en varias ocasiones se me ha presentado la oportunidad de dar un estudio, o quizá a lo mejor predicarle a un invitado, y descuidamos de la oportunidad, ¿verdad? No, es que no puedo, es que no me preparé, es que no tuve tiempo, inventamos excusas, ¿verdad? Olvidando que fue por la gracia de Dios y su misericordia para con nosotros que hoy podemos estar aquí nosotros presentes, reunidos como una familia espiritual. Y es triste eso, porque es triste que nosotros no podemos también reflejar ese mismo don de perdón hacia otras personas. Porque cuando un verdadero cristiano de fe se abstiene del pecado, así es como demuestras tú tu amor hacia los demás. Así es como maduras. Así es como haces crecer el amor. Uno no puede decir que tiene amor si vive en el pecado. Cuando se te presenta una oportunidad, ¿verdad? Entonces la tomas, porque reconoces que no existe nada mejor en la vida. Y es el propósito por la cual estamos hoy aquí. Entonces, por medio de ese crecimiento espiritual que viene por el vivir en el Evangelio, así es como demuestras tú
la misericordia que Dios tuvo contigo hacia los demás. Según el diccionario, perdón es dejar de sentir enojo o resentimiento hacia alguien por una ofensa, falla o error. Significa tener el valor de reconocer cuando estás mal y humillarte para pedir perdón y al igual aceptar la disculpa si fuiste la persona afectada, pero totalmente y eternamente olvidar. Pero es difícil perdonar y parece ser que nuestro perdón a veces tiene límites, reglamentos. Ciertas cosas no se pueden perdonar. ¿Cómo poder perdonar y no olvidar? Especialmente una ofensa hacia mí. Y en especialmente cuando viene de una persona que amas mucho. Mateo 5, 38 al 42. Vamos a leer la escritura en Mateo 5, 38 al 42. Dice la escritura: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito, quítate la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Cristo da su vida por el enemigo y cambia la ley natural del hombre carnal. Porque la ley del hombre carnal es tomar venganza, es enojarse, desquitarse. Pero Cristo dice, ama a tu enemigo, no luches contra los que te hacen mal, sino ámalo. Primera de Pedro 3:9 también dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Primera de Pedro 3:9. El mayor ejemplo de perdón que existe, que es el ejemplo, se podría decir, supremo, pues fue Dios mandando a su Hijo a morir por nosotros. Juan 3:16. Este ejemplo debería ser para todos una meta, ¿verdad? Una expectativa de cómo un hombre de fe practica el verdadero perdón. Te sacrificas por los demás, así como Cristo lo hizo contigo. La escritura en Salmos 103, del 11 al 12, Salmos 103, del 11 al 12, dice la escritura, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto estás lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea, Dios muestra su amor hacia nosotros, ¿verdad? Mandando a su Hijo a morir por nuestros pecados. Algo que si en verdad fuéramos sinceros, entenderíamos que no nos merecíamos tan gran sacrificio. Y de acuerdo al salmista, el perdón que Dios nos ofrece no tiene límites. Es inmenso el perdón que Dios te da. Hay un show ahorita en el Netflix, ¿verdad?, de un asesino, y en una plática que estaba teniendo yo con mi padre, estábamos hablando que aunque tú llegaras a ser un asesino, ¿verdad?, y cosas feas llegas a hacer, Dios también te perdona. Y limpia todos tus pecados si es que eres de fe y te arrepientes por medio del bautismo. Y esa es la expectativa. Y eso define el nivel de su perdón. Y cuando Dios dice que Él te perdona, Él te perdona. El problema viene siendo cuando nosotros estamos adentro del cuerpo
parece ser que abusamos de su misericordia. El perdón de Dios parece que nunca se acaba. Venimos llegando aquí sin ningún remordimiento, pensando, Dios me va a perdonar. Pero cuando se trata de mis sentimientos y las personas que me han ofendido a mí, ahí sí no puedo perdonar. Ahí sí contiene límites. Yo perdono, pero no me olvido. No podemos comparar el perdón de Cristo. Y Él lo demostró y demuestra su amor hacia nosotros sufriendo en la cruz. Él muere diciendo, perdónalos, Señor, no saben lo que hacen, en Lucas 23:34. Pero nosotros no podemos sacrificar ni un minuto de nuestra vida para presentar un estudio. Porque ahí está el verdadero sacrificio. Cuando sacrificas tú el cuerpo carnal, obedeciendo a Dios, es así como desarrollas tú el verdadero amor y practicas la misericordia hacia los demás. Hablábamos ahorita sobre las oportunidades que a veces me llegan, ¿verdad? Y no tomamos esas oportunidades. No las aprovechamos. Pero es de esa forma, es como hacemos nosotros crecer el Espíritu Santo. Y así es como demuestras tú tu agradecimiento a nuestro Padre. Tú sacrificas tu vida por los demás y no pides nada a cambio, porque así Dios lo hizo contigo. Pero el problema que sigue en vigor es que la carne es bien orgullosa para perdonar. ¿Acaso nosotros somos más que Dios? ¿Acaso nosotros somos más que Dios que nosotros no podemos perdonar? ¿Acaso son las ofensas que recibimos más que el perdón de Dios hacia nosotros? Hay un ejemplo muy claro en Lucas 7, 44 al 47. Vamos a leerlo. Lucas 7, 44 al 47. Dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfumes mis pies. Por lo cual te digo que son muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. La ley del hombre carnal es que finge el perdón. Es un perdón falso, sin sinceridad. Y la Escritura, Cristo lo dijo muy claro, el que perdona poco, poco ama. Y el que perdona mucho, mucho ama. Y tampoco nosotros deberíamos esperar nada a cambio por una disculpa. ¿Acaso Cristo aceptó pagos o pidió dinero por ayudarle a los necesitados? ¿Acaso Dios te ha pedido algo de ti? ¿Un pago físico como la de un carro o una casa? No, Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Él para poder vivir. El plan y el propósito que Dios estableció para el hombre está basado en el amor. Y Dios demanda que demuestres ese mismo amor hacia los demás. Practica la humildad, la misericordia. No podemos esperar en recibir el perdón de Dios si no perdonas a los demás. Hay que estar atentos, siempre atentos, y tener mucho cuidado con lo que decimos y lo que hacemos. No vayamos a llegar como el fariseo. En Lucas 18, 11 al 14, podemos leer la historia de este fariseo. Lucas 18,
11 al 14. Dice la Escritura: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El perdón requiere humildad. Y creo que cuando nosotros verdaderamente entendemos y vivimos bajo la humildad, cuando vivimos bajo esa humildad, tu carácter cambia completamente. Porque entiendes tú que no eres nada sin Dios. Empiezas a aceptar tus errores. No eres nadie para juzgar. En cambio, sientes tu agradecimiento por la vida que Dios te da. Es otro modo de pensar. No siempre es yo, ¿verdad? Sino estoy agradecido. Y en verdad, hermanos, yo no soy una persona digna para estar aquí enfrente de todos ustedes, pero es gracias a Dios que me da la oportunidad de estar aquí. Mateo 6, 14, 15. Dice la Escritura en Mateo 6, 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No nomás es de pedir perdón y decir, ok, ya, continuamos. No, es una forma de actuar, un estilo de vida que Dios te está ofreciendo. Es de vivir constantemente en el Evangelio, predicar, siempre tener la palabra en mente. Hebreos 12, 1 al 2. Hebreos 12, 1 al 2. Dice la Escritura: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo no me puedo imaginar, ¿verdad?, a Noé antes del diluvio, que él haya tenido un enojo o un odio hacia las personas. Sabemos a un hombre de fe, Noé. Dios le instruye a Noé cómo salvarse. Vemos otra vez la misericordia de Dios con el hombre. Y así también Dios también nos da las instrucciones para salir de nuestros problemas. Y todo se puede con la ayuda de Dios. Así también como Dios le da las instrucciones, el plan a Noé, así también Dios también nos da las instrucciones. Primera de Corintios 10:13 lo dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces así Noé pudo resistir toda crítica, tratando de advertir al hombre por muchos años. Entonces nosotros también podemos luchar contra nuestras tentaciones. No suena lógico, en verdad. ¿Cómo Noé iba a predicar con un resentimiento hacia todos? ¿Verdad?
Imagínense a Noé predicando y diciéndoles al hombre que se arrepienta, que va a venir un diluvio, y él enojado, ¿verdad?, con todos. No podía hacer eso Noé, porque Dios iba a salvarlo a él y a su familia. Eso no es ser misericordioso hacia los demás. Como también Noé no iba a predicar cuando Dios también fue misericordioso con él. Entonces también tenía que practicar esa misma humildad y perdón. Y vamos a decir que si horas antes, ¿verdad?, o segundos antes de que Dios haya cerrado la puerta del arca, si hubiera uno que se hubiera arrepentido, ¿verdad?, en el último segundo, ¿acaso Noé no lo hubiera dejado entrar? ¿Le hubiera cerrado la puerta diciéndole, no, nunca me ayudaste tú y en la última hora ya te quieres echar al arca? Claro que no. Noé durante todos esos años nunca tomó venganza. Ni tampoco le dijo a Dios, ¿sabes qué? Tu arca ahorita no es importante. Estoy muy ocupado yo con mi vida. Mejor déjasela al vecino allá, ¿verdad? No, Noé no hizo eso porque él entendió su propósito. Otro ejemplo del perdón, podemos ver a José. Sus hermanos lo traicionaron. José fue vendido como un esclavo y llegó a ser encarcelado por un crimen que él no cometió. Y al fin de todo, él perdona a sus hermanos porque dice la palabra que él pudo ver la mano de Dios en toda su vida. ¿Ustedes creen que hoy en día un hombre carnal puede cometer un acto de perdón así como el de José? Si por $20 nos enojamos, ¿verdad? Pero José pudo perdonar porque tenía fe. Él reconocía que todo lo que él poseía eran bendiciones de Dios. ¿Cómo José no iba a practicar esa misma misericordia que Dios tuvo con él, en especial sobre todo lo que había pasado? ¿Acaso tenía él una excusa para no perdonar? José entendía su propósito y demuestra su agradecimiento hacia Dios. Es por eso que él pudo perdonar. Los apóstoles fueron perseguidos, maltratados por predicar el evangelio. Los mismos judíos, su misma gente, los corrían llamándoles locos, los corrían de las sinagogas, traicioneros. Sin embargo, ellos nunca tomaron venganza. Ellos reconocían su propósito y reconocían el plan. Dice la escritura que acabamos de leer en Hebreos, teniendo tan grande nube de testigos, tan grandes ejemplos, aprendamos de nuestros antepasados. ¿Acaso el espíritu que Dios nos dio a nosotros es diferente al que recibieron ellos? ¿No podemos luchar y perdonar como ellos lo hicieron? ¿Acaso nosotros hemos sufrido así como ellos para no perdonar? ¿Para no estar agradecidos? No. Dios nos ha perdonado mucho y aún más. Cosas que si supieran todos nos daría vergüenza. Dios sí ha sido misericordioso con nosotros. Entonces dice la escritura, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Un hombre de fe, así como Noé, José y los apóstoles, se entiende su propósito, siempre poniendo la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas del mundo, en los pleitos, en las quejas. No, y eso no es tanto para desviarse del camino que hay por delante. Colosenses 3, 12 al 13. Colosenses 3, 12 al 13. Dice la escritura, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó,
así también hacedlo vosotros. El hermano Ruri, en uno de los estudios, platicaba sobre el perdón. Y una de las cosas que él dijo que me llamó la atención fue que el perdón lleva peso. Pesa mucho el no perdonar. Y puede prevenir el crecimiento espiritual de un cristiano porque tiene ese enojo, ese coraje hacia otra persona. Es triste. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces todos podemos perdonar. Su palabra son las herramientas. Leemos los ejemplos del amor en la Biblia. Su plan está basado en el amor. Entonces, ¿por qué el perdonar se convierte en algo imposible para nosotros? Cuando nosotros deberíamos de ser los más indulgentes, los más aceptables al perdón. Le gusta al hombre carnal tomar venganza. Lleva en sí tanto enojo, tanto odio. No podemos ser personas que dicen, no podemos ser clase de personas que dicen, perdono, pero no me olvido. Porque eso es tener resentimiento, grudge. Mateo 18, 21 al 22. Mateo 18, 21 al 22, dice la Escritura: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En una de mis pláticas con mi padre, se me vino algo a la mente sobre el estudio pasado que dio el domingo pasado mi papá. Y va a sonar un poco feo. Pero la pregunta, yo me preguntaba, la pregunta que se me vino a la mente, yo me preguntaba si nosotros somos hipócritas. Y en la palabra Cristo nunca le llamó a sus discípulos hipócritas, sino usaba esa palabra para describir a los judíos. A ellos sí les decía así. Más bien Cristo advierte al hombre de fe que no sea como los hipócritas. Pero esta pregunta se me vino a la mente porque yo, leyendo la definición de la palabra hipócrita, dice, es alguien que finge una cualidad, sentimiento, virtud o opinión que no tiene. Porque parece ser que a veces fingimos creer tener algo que no tenemos. Entonces me dije, ¿acaso soy hipócrita por no obedecer? Quizá a veces fingimos ser cristianos y tristemente muchas de las veces no practicamos lo que predicamos. Pero lo que Dios ve es tu esfuerzo, tu sacrificio. Él conoce el corazón de las personas. La meta del cristiano debería ser no caer en esa hipocresía, sino luchar constantemente, aunque nunca vamos a ser perfectos, eso sí, pero estamos ahí en la lucha, orando siempre, pidiendo perdón constantemente, practicando la reconciliación, porque si no lucho, entonces sí puedo caer en esa hipocresía, practicando el pecado, diciendo que soy algo cuando no lo soy. Vamos a leer Romanos 2, 21 al 23. Romanos 2, 21 al 23. Dice la Escritura: tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios.
Pablo acusa a los judíos de practicar la hipocresía. Y no está dirigida hacia nosotros, pero igual podemos aplicar lo que dijo Pablo aquí, porque también podemos caer en esa hipocresía. ¿Entendemos esto? El plan de Dios está basado en el amor y el perdón. Entonces, ¿cómo no, verdad? ¿Cómo no voy a vivir yo por esas palabras, por esa misión? Tenemos que tener eso siempre en mente, porque si no, entonces sí puedo caer yo en esa hipocresía. Y estoy practicando una calidad, un estilo de vida que no llevo, una cualidad, perdón, un estilo de vida que no llevo, y entonces estoy fingiendo. Entonces uno debe de luchar siempre, estudiar constantemente, que cuando se me presenta la oportunidad yo la tomo, porque estoy luchando para no caer en eso. ¿Y quién soy yo para no perdonar? Y así es como nosotros desarrollamos ese amor. Pero nunca se desarrolla el amor si no estudiamos, si no abrimos la Biblia. Ahí adelantito también en Romanos 2, 1 al 5, dice la Escritura: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, el verdadero perdón que Dios pide de nosotros no viene de este mundo. Aquí no existe eso, aquí no lo vas a encontrar. Perdonar y amar y aún dar más es donde existe el verdadero sacrificio y la prueba más grande para el hombre de fe. Pero ahí es donde vas a demostrar tú el verdadero amor. Un amor que no es fingido, un amor auténtico, sin mancha. Y lo haces porque tú entiendes que eso fue lo que Dios hizo por ti. Entonces tú lo practicas. Yo no juzgo. La palabra juzga. Su ley. ¿Yo quién soy para juzgar? Su ley. La palabra de Dios es la que juzga. Yo más bien sigo adelante y sigo en la lucha. Entonces el punto aquí es que Dios nos ha perdonado mucho, ¿verdad? Y la verdad, como dije, si fuéramos sinceros, estaríamos avergonzados de aún decir las cosas que hemos hecho. También Dios ha sido muy paciente con nosotros, esperando a ver cuándo podemos madurar, a ver cuándo se desarrolla el amor en vuestros corazones. Entonces, toda esa misericordia y paciencia que Dios tiene hacia nosotros, no es justo o lógico que un hombre de fe tenga ese resentimiento o un enojo, especialmente hacia tu pareja o hacia un hermano en Cristo, porque está contra el plan de Dios. El plan que Dios creó para el hombre está basado en el amor, en el perdón. Entonces tenemos que desarrollar ese mismo perdón y ese mismo amor. Y la única manera de hacerlo es por medio de su palabra, viviendo en el Evangelio. Cuando predicas, cuando estudias, así demuestras tú la misericordia que Dios tuvo contigo hacia los demás. El Espíritu Santo en ti te ayuda a perdonar, no la carne. No, la carne no puede perdonar, para nada. El Espíritu que Dios te dio es el que perdona. Voy a acabar con dos escrituras más, hermanos, dos últimas escrituras. Mateo 5, 46 al 48 y Romanos 12, 15 al 21. Mateo 5, 46 al 48 y Romanos 12, 15 al 21. Mateo 5, 46 al 48 dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis?
¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Ves? El mundo perdona a los que le perdonan y le hacen bien a los que le hacen bien. Pero Dios está diciéndote a ti, no, pues eso todos los hacen, todos practican esa clase de perdón. No, perdona a los que te hacen mal, ¿verdad? No a los con quien te llevas bien. Romanos 12, 15 al 21 también dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es otra forma de vivir que no es natural para el hombre carnal. Pero Dios dice, mía es la venganza, dándonos a entender, no te preocupes por esas cosas, tú nomás perdona y ayuda, sé servicial. Hermanos, esto es lo que Dios me dio el día de hoy. También quiero tomar la oportunidad de pedirles una sincera disculpa a todos mis hermanos si yo los haya ofendido a alguno de ustedes, ya les pido perdón. Y si tú quieres aceptar a Cristo hoy en tu corazón, recibir su perdón, pasa al frente mientras entonamos un canto de invitación. Gracias, hermanos.